8:31 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Hoy es un día importante para lo que fuera la República del Ecuador desde 1830, la batalla de Tarqui, que se conmemora como Día del Ejército Nacional, Día de la Unidad Nacional, fecha histórica que no podemos pasar por alto en momentos en que la cohesión del Estado, la unidad del Ecuador es fundamental, más allá de los problemas políticos, económicos, sociales, culturales que existen como en toda nación. Sin embargo, hablar del 27 de febrero en momentos también difíciles que atraviesa la República es fundamental. ¿Qué representa este día? Le pregunto al señor general Fernando Adati, comandante de la Primera División Shiris. Muy buen día. Miguel, buenos días, la ciudadanía, buenos días. El 27 de febrero es un día muy especial para el Estado ecuatoriano, para la nación ecuatoriana y lógicamente para el ejército ecuatoriano. Como usted lo indicó, son 194 años ya de la gesta heroica, donde 4.000 bravos soldados en ese momento pertenecientes a la Gran Colombia lograron defender con hidalguía y con patriotismo el territorio que en ese tiempo constituía lo que lo que pasó a ser ahora el Ecuador, y en ese tiempo era el Distrito del Sur. Este gesto, esta hazaña militar nos demuestra que la unidad, la cohesión, el amor a la patria logran aspectos que se pueden considerar imposibles en situaciones normales. Y como usted lo ha dicho en estos instantes, que el Ecuador requiere de esa unidad, brillante oportunidad para rememorar a esos héroes, a esos combatientes, a esos héroes y heroínas que nos legaron este mensaje de civismo y de amor a la patria. ¿Cuáles fueron las lecciones que dejó el 27 de febrero al país? Bueno, las lecciones, como le había indicado anteriormente, primero, la necesidad de unirnos, de identificarnos, de comprometernos en defender a nuestra patria, a nuestro territorio, a lo que consideramos nuestro y a lo que viene detrás de eso, que son nuestras familias, nuestra gente, nuestra población. El mensaje de que juntos podemos hacerlo, de que no hay nada imposible, de que las circunstancias a veces más difíciles son las que nos llevan a unificar esfuerzos, a tener los mismos ideales y con ese único propósito salir adelante en las situaciones complicadas. Daría la impresión penosamente ya desde el sector educativo que casi una fecha tan importante pasa con actos, por cierto, Día del Civismo, Día de la Unidad Nacional, pero ¿cómo lograr mantener en el registro histórico el que un 27 de febrero sea un día de celebración de la unidad nacional? Bueno, Miguel, justamente a eso se debió el hecho de que hayamos realizado ayer el desfile cívico histórico militar en el Parque Bicentenario, como una muestra de que es necesario reunir nuevamente a nuestra juventud en pos de la idea de patria, de civismo, que desde hace algunos años lamentablemente se dejó de impartir en los institutos de educación primarios y secundarios en el país. Creo que ahí hay una labor importante que tiene que hacer el Ministerio de Educación, pero no solamente el Ministerio de Educación. Yo creo que desde las familias ecuatorianas, desde nuestros hogares, tenemos que fomentar esta idea de amor a la patria, de amor a nuestra tierra, a nuestra gente, de sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos, de identificar en nuestra historia estos momentos importantes que nos han legado mensajes de unidad, de patriotismo y de el logro de objetivos difíciles. Entonces, justamente en base a eso, ayer se realizó este desfile cívico histórico militar que gracias al apoyo de la ciudadanía y al trabajo también de nuestros soldados, creo que fue una muestra brillante de esa identificación que existe entre el ejército ecuatoriano, la población y lógicamente el amor a la patria. A veces, general Adati, se pasa por alto hechos tan importantes que debieran ser recordados. A veces las nuevas generaciones, más allá del estudio, la guía educativa, debieran concienciar sobre la jornada de Tarqui. ¿Cómo fue? Recuérdenos, general Adati. Bueno, la jornada de Tarqui inicia con la invasión del territorio ecuatoriano
por parte de las fuerzas del general Gamarra, peruanos, que al mando de 8.000 soldados avanzaron, tomaron la provincia de Loja y avanzaban hacia Cuenca. En ese momento, pues, el general Sucre con sus fuerzas deciden enfrentarlos en la llanura y en el portete de Tarqui. Las avanzadas de los dos ejércitos se enfrentan y una acción importante dispuesta por el general Sucre es la que le permite obtener la ventaja al ejército gran colombino en ese momento y hace retroceder a las fuerzas peruanas hasta que la cantidad de bajas que habían sufrido ese ejército fundamentalmente obligó a declarar un alto al fuego y lógicamente después la firma del Convenio de Girón y posteriormente el Tratado de Guayaquil. Esos hechos, ¿cómo se enmarcan en el registro de luego la naciente República del Ecuador? Bueno, aquí lamentablemente también por la falta de definición exacta de lo que es los límites, se originan también los problemas limítrofes que tuvo el Ecuador con Perú una vez que nos separamos de la Gran Colombia y nos constituimos como la República del Ecuador. Pero creo que también nos dan una pauta de la capacidad que tiene la gente ecuatoriana, bueno, en este caso también con el apoyo de ciudadanos de otras nacionalidades que en ese momento formaban parte de la Gran Colombia, para sobreponerse a las dificultades y salir adelante. Son una muestra de lo que la unidad puede lograr y de lo que, lógicamente, esta unidad de criterios puede conseguir en el futuro en beneficio de la sociedad y del pueblo ecuatoriano. ¿Qué implica la unidad nacional? Porque esto hay que desglosarlo, general Adati, con demostraciones de ese sentido de pertenencia que debemos tener los ecuatorianos. Bueno, yo pienso que primero debemos sentir orgullo de ser ecuatorianos. Es importante que nos identifiquemos con nuestras raíces, con lo que es la nación ecuatoriana, que conozcamos nuestro país, que conozcamos a nuestra gente y que aprendamos a identificar esas diferencias que antes que separarnos nos unen. Nos unen siempre y cuando tengamos en nuestra mente el ideal de una nación fuerte, de una nación que pueda brindar mejores condiciones de vida a todos sus ciudadanos. Si todos tenemos esta unidad de criterios, si todos nos vemos y nos identificamos como parte de un solo país, que tenemos una historia común, que tenemos un futuro común, creo que nos permitirá proyectarnos con mayor facilidad a los desafíos que nos traen los nuevos tiempos. General Adati, la unidad nacional también implica una cohesión social, la articulación del tejido social que tiene un país. Así es, definitivamente, lo que le decía, hay que identificarnos, hay que reconocer nuestras diferencias, pero esas diferencias antes que separarnos deben unirnos, deben permitir cimentar la nacionalidad ecuatoriana. Para eso tenemos nuestra historia, tenemos hechos importantes, tenemos las hazañas tanto del CENEPA, Paquilla, tenemos Tarqui, una serie de hechos históricos que nos demuestran que los ecuatorianos cuando queremos podemos, siempre que estamos unidos. Ahora, las diferencias en una sociedad democrática es hasta saludable. Lo importante es finalmente llegar a puntos de acuerdo, como se reflejó. Recuerdo, viví de cerca la experiencia del Alto CENEPA en el año 95, en donde se evidenció una unidad que contribuyó desde los diferentes campos, nosotros desde la parte informativa, que permitió ese triunfo destacado de Fuerzas Armadas ecuatorianas y de la República de Ecuador, general Adati. Así es, Miguel, ese es el mejor ejemplo que tenemos de los últimos años, esa unidad que se logró en el CENEPA, esa identificación de toda la ciudadanía en pos de un objetivo, reconociéndonos diferentes, pero también reconociéndonos como miembros de una misma nacionalidad y un mismo país. Entonces nos permitió alcanzar algo que en ese momento se consideraba casi imposible, que siendo un país pequeño, no muy fuerte, con mucha potencia militar, hayamos logrado mantener nuestra soberanía y nuestro territorio incólume en esa época. Claro, fue una preparación profesional la que hizo Fuerzas Armadas y que permitió ese triunfo en el Alto CENEPA. ¿Qué sucede, general Adati, en un escenario del deterioro de la unidad? Bueno, aquí pueden haber muchos aspectos que pueden crear
inconvenientes a lo que se refiere a la unidad nacional. Es importante considerar que puede haber muchos factores que determinen ciertas condiciones adversas a lo que una sociedad aspira y espera de su futuro. Pero siempre es importante tener la confianza de que si logramos entre todos trabajar, primero fijarnos un objetivo y después todos trabajar en pos de ese objetivo, pues las circunstancias mejorarán y podremos salir adelante. Es muy difícil mantener la calma en situaciones de crisis, pero es importante tener la conciencia y la cordura para saber que la unidad, el diálogo, el trabajo mancomunado pueden ayudarnos más que la confrontación o la desunión. Esos factores adversos que usted señala, general Adati, ¿cómo revertir que permitan que sea una oportunidad para superar los factores adversos y reunificar a una nación? Primero con la identificación, yo pienso que es fundamental el identificarnos como ecuatorianos. Si todos nos identificamos primero como ecuatorianos, después podemos ser parte de cualquier grupo ideológico, social, económico, pero primero somos ecuatorianos. Ahí está el punto de unión, el punto que nos puede servir de lazo para poder esas divergencias o esas diferencias dejarlas a un lado y pensar en que todos juntos podemos lograr un objetivo común y en base a ese objetivo trabajar y hacer las acciones necesarias para conseguirlo. Desde un análisis de coyuntura, general Adati, ¿cómo lograr precisamente unificar fuerzas? Porque otros son los enemigos, sociedades en vías de desarrollo como los nuestros, la pobreza, la miseria, que hay que atacar, y en eso también Fuerzas Armadas ha desarrollado un papel importante en comunicación con los pueblos. ¿Cómo superar eso? Bueno, nosotros como Fuerzas Armadas lo que buscamos es justamente mostrarle al pueblo que si uno está con la condición o con el criterio de que el Ecuador está por sobre todo, se puede hacer frente a las circunstancias en mejor forma. Es importante para esto, yo sigo insistiendo que lo más importante para mí es trabajar juntos, identificarnos como ecuatorianos y fundamentalmente entender que el diálogo es fundamental. La confrontación no nos lleva a nada, más bien complica las situaciones. Debemos, lógicamente, todos tener un criterio para poder deponer ciertas actitudes. Tenemos que tener esa predisposición de luchar por un objetivo común y, lógicamente, dejar de lado hasta cierto punto nuestras posiciones personales o de grupo en pos de lo que requiere la gran mayoría de los ecuatorianos. Ahora, por cierto, el diálogo funciona entre una, dos o más partes en donde haya respuestas, general Adati, precisamente para encontrar puntos de encuentro, más allá de las diferencias que son democráticas. Pero ese llamado al diálogo, ¿cómo lograr que en una sociedad penetre y que logre resultados positivos? Bueno, los actores políticos tienen que jugar aquí un papel fundamental y es pensar en el futuro del país, pensar en la juventud ecuatoriana, pensar en los nuevos desafíos que van a enfrentar nuestros jóvenes y el futuro del país. Y en función de eso, pues, sentarse a conversar. No hay otra manera de hacerlo y encontrar los grandes acuerdos nacionales que son imprescindibles para salir de una situación de crisis. En esto, Fuerzas Armadas siempre he estado presto para colaborar en apoyar las situaciones que se decidan, lógicamente, para impulsar la seguridad y el desarrollo del país. Siempre, general Adati, tiene que desde el Estado lidiarse con las amenazas, sean internas o externas. En eso cumple un papel fundamental Fuerzas Armadas por mandato constitucional, como la defensa de la soberanía y la integridad territorial. ¿Cómo ir reduciendo esas amenazas y transformarles en oportunidades? A ver, aquí hay un aspecto que es importante, Miguel.
Las amenazas involucran a todo el Estado. Entonces, todo el Estado tiene que, en forma, como un sistema, como parte de un sistema, atacar a estas amenazas. No se trata solamente de una acción represiva, sino también de una acción preventiva. Entonces, es importante que todas las instituciones que forman parte del Estado coordinen su trabajo y enfrenten a estas amenazas, lógicamente siempre con el apoyo de la ciudadanía y dentro del marco legal y jurídico que es necesario que exista. En ese sentido, ¿cuál es la tarea que cumple hoy Fuerzas Armadas? Bueno, nosotros estamos fundamentalmente reforzando el control en las fronteras. Hemos intensificado nuestro trabajo en el control de fronteras, en el control del espacio territorial ecuatoriano. Estamos apoyando, como lo hemos venido haciendo ya desde hace algún tiempo y prácticamente 194 años, Fuerzas Armadas ha venido apoyando a las distintas instituciones del país, hoy con mayor hincapié en lo que es Policía Nacional y las entidades encargadas de lo que es el control de hidrocarburos y minería ilegal. Siempre prestando nuestro contingente para apoyar a que las instituciones responsables del cumplimiento de sus obligaciones puedan hacerlo a cabalidad, Miguel. ¿Cómo lograr que esos actores políticos, la dirigencia nacional, entiendan que es fundamental pensar en el futuro, en la consolidación de un Estado y no en el desbaratamiento de un país? Es una tarea difícil, pero tenemos que abogar siempre a el amor a este territorio, el amor a su gente, el deseo de trabajar por el bien de ella y tenemos que buscar romper esas diferencias y estrechar los lazos que nos permitan conversar y dialogar para que el futuro del Ecuador sea mejor y no vivamos una anarquía como en algún momento se ha dado. Unidad nacional en lugar de anarquía, General Adati, que páginas que no quisiéramos que se repitan como la de junio del 2022 o antes, octubre 2019. ¿Cómo lograr que esa unidad converja en todos los sectores políticos, económicos, sociales, quienes cumplen con la tarea de resguardo del país con seguridad externa e interna? ¿Cómo lograr converger a eso? Miguel, creo que lo más importante es la predisposición de las personas. Si es que existe la predisposición de los líderes para buscar realmente el bien del país, esto puede alcanzarse. Si lo que priman son los intereses personales o de grupo o sus intereses políticos por sobre los intereses de la nación, esto va a ser mucho más complicado. Nosotros aspiramos y esperamos de que haya la sensatez, la cordura, la madurez de los diferentes actores para sentarse en una mesa de diálogo, buscar las mejores alternativas que ayuden a solucionar los grandes problemas que vive el país y mediante estas acciones y lógicamente siempre con el apoyo de todas las instituciones y dentro de esos fundamentalmente Fuerzas Armadas y el Ejército Ecuatoriano, pues buscar salir de esta situación difícil. Cuando no hay esa invocación, tiene eco, como está señalado, sensatez, cordura, diálogo. El escenario es lo contrario, es la violencia, el vandalismo que se ha vivido en sociedades como la nuestra durante los últimos tiempos. ¿Cuál es un escenario de volver a vivir eso? Bueno, esperamos realmente, Miguel, que no vuelva a suceder. Confiamos en que la cordura, como decía hace un momento, primará, pero lo que la ciudadanía tiene que tener claro es que existen instituciones que tienen la obligación de mantener la seguridad y la estabilidad y la paz en el país, de defender la democracia y la Constitución y las leyes, y pues es la obligación y la responsabilidad de esas instituciones, dentro de esas, lógicamente, Fuerzas Armadas y el Ejército Ecuatoriano, de, en los mejores términos, respetando la ley, la Constitución y las normas establecidas, brindar ese ambiente de paz y seguridad que necesita el país para poder seguir trabajando y laborando. Las Fuerzas Armadas volverán a cumplir su tarea profesional que les corresponde, incluso en momentos de excepción, contribuir al mantenimiento de la seguridad interna. A ver, siempre Fuerzas Armadas, Miguel,
ha buscado desempeñar y desarrollar su trabajo eficientemente en cualquier condición que sea de catástrofe, sea de convulsión interna o sea en situación normal, peor todavía de conflicto. En este caso, pues lógicamente, como le decía, dentro del marco de lo que establece la ley y la Constitución, estamos prestos, si el país así lo requiere y si se demanda, pues a mostrar o prestar nuestro contingente para buscar que haya la seguridad y la paz necesarias para que el país pueda continuar desarrollando su actividad normalmente y la ciudadanía pueda cumplir sus actividades normales con tranquilidad. Eso implica que Fuerzas Armadas están por un mensaje de paz en el Ecuador. Siempre, Miguel, siempre estamos con el mensaje de paz. Conocemos, somos los que más conocemos los efectos de la violencia, los efectos nocivos de la guerra, de la violencia, del conflicto, y por eso mismo siempre abocamos para que los problemas se resuelvan en el diálogo, en la comunicación, y evitemos llegar a situaciones que pueden ser dolorosas. General Adati, ¿cuáles son las tareas que le cumple usted como comandante de la Primera División de Ejército Osiris? Miguel, yo estoy como responsable de la región central del país. Hay 7 provincias que están bajo responsabilidad de la Primera División. Son Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Los Ríos de Santo Domingo, Los Áchilas. Entonces, en el marco de esas provincias, pues estamos prestando el apoyo a los distintos organismos del Estado en las situaciones que se requieran y a su vez preparando al personal y relevando el personal que se encuentra en fronteras. Nosotros también enviamos a nuestro personal a ejecutar trabajos de reforzamiento de la seguridad en la frontera, fundamentalmente norte del país. Es decir, salen de las 7 provincias de ese contingente hacia la frontera. Así es, del personal que tenemos vamos haciendo un proceso de relevos para poder ir oxigenando a nuestra gente e igualmente que vayan aportando y contribuyendo a la seguridad y al desarrollo del país. ¿Y cómo se coordinan en las 7 provincias esta tarea profesional de Fuerzas Armadas? Bueno, justamente ese es el trabajo de la Primera División como el comandante. Tenemos las distintas brigadas en las jurisdicciones y a través de los organismos, de las gobernaciones, de las prefecturas, de los alcaldes, en coordinación con todas estas autoridades y lógicamente de las otras instituciones del Estado, se establecen cómo van a desarrollarse las distintas actividades que se ejecutan. Además de las principales tareas que cumplen, ¿cuáles son los problemas que se puede advertir en ese trabajo que en conjunto, al unísono, se hace en las provincias? Bueno, como principales inconvenientes que estamos teniendo últimamente es el tema de la minería ilegal. Hay algunos sectores donde la minería ilegal está buscando tomar estas áreas, estas regiones, y lógicamente el incremento de la delincuencia, que aunque es responsabilidad de la Policía Nacional el combate directo, pues estamos continuamente realizando operaciones de control de armamento, munición y explosivos para de esta forma coadyuvar al trabajo de esa institución. En el tema de la minería ilegal que tanto preocupa al Ecuador, ¿cómo se ha identificado? ¿Cuáles son los puntos más débiles que se han identificado? Bueno, lo que nosotros entendemos que es importante acá identificar es que la minería ilegal está bastante relacionada con el narcotráfico. Tiene mucho que ver con el narcotráfico, hay mucho dinero en juego. Creo que es un excelente mecanismo para el lavado del dinero. Y esto genera una serie de situaciones de delincuencia adicionales, ¿no? Entonces viene el robo, viene el trato de personas, una serie de actividades que están ligadas a la minería ilegal y al narcotráfico, que generan unos ambientes conflictivos en las regiones donde se desarrollan, y esto también causa problemas, lógicamente, a la seguridad de las personas. Volviendo al tema inicial que le convidamos, general Fernando Adati, el 27 de febrero, ¿cómo debiera enraizarse en las nuevas generaciones, recordar a quienes hemos seguido, hemos estudiado temas tan importantes como las fechas históricas? ¿Qué significa un 27 de febrero en la actualidad, en un 2023? A ver, Miguel, yo pienso que el inicio de cualquier éxito en el futuro para una sociedad está en la familia. Pienso que la familia ecuatoriana
debe fomentar el amor a su tierra, el amor a su gente, el identificarse con este país y con sus características. Esto debe ser reforzado, lógicamente, a través de los sistemas de educación, en lo que es la primaria y secundaria, y, lógicamente, no dejarse de lado ya en el campo universitario. Si está cimentado así, pues ese joven, ese niño va a tener una visión diferente de su patria. Va a amarla, va a sentirla y va a conocer la historia de ese país, que es fundamental. Al conocer la historia del país y hechos tan importantes como el 27 de febrero, que nos dan o nos sentimos orgullosos de que, a pesar de las dificultades que se tenía en ese momento, se logró salir avanti, creo que va creando un sentimiento de orgullo en ese muchacho, de identificación, y que le permite trabajar en el futuro por el bien de ese país, por el bien de su gente. Esto para mí es fundamental si queremos recuperar ese amor a la patria, el que la gente realmente se identifique con estas fechas históricas. Para nosotros fue, por ejemplo, ayer muy grato, le digo sinceramente, mientras estábamos en el desfile, esas muestras de cariño, de confianza de la gente, el que nos pedían que hagamos más de esas paradas militares, porque eso fomenta el civismo, fomenta el amor a la patria. Al ver a los niños subidos en nuestros tanques, con nuestra gente tomándose fotos, con nuestros soldados, felices, sintiendo de que hay una unidad, una armonía entre lo que es el personal uniformado y la sociedad civil. Eso creo que es una de las formas también en las que podemos fortalecer este sentimiento de amor a la patria y, lógicamente, la identificación con estas fechas históricas tan importantes. Fomentar el amor a la patria para construir y no para destruir, General Adati. Definitivamente, Miguel, yo creo que quien ama a alguien o a algo jamás piensa en destruirlo, más bien daría todo de sí para defenderlo, para mantenerlo, y eso es lo importante. Quien ama a su patria, quien realmente se identifica, quien se siente orgulloso de ser ecuatoriano, jamás va a atentar contra su nación, contra sus conciudadanos. Va a sentirse obligado a defenderlos. Va inclusive a estar dispuesto a dar su vida por ellos, porque eso es el amor a la patria, eso es el amor a sus seres. Y los que han tenido el privilegio de sentir esta forma de este sentimiento, saben de lo que estoy hablando. Y entonces, cuando uno ama algo, ama a alguien, está dispuesto a darlo todo por esa persona o, en este caso, por su tierra. General Adati, ese amor que se demuestra por la patria para construir, que representa la mayoría de ecuatorianos, que es lo que buscan, frente a veces a escenarios de minorías que buscan la destrucción. Sí, es lamentable. A veces creo que nos hemos vuelto un poco cómodos y hemos tomado un papel, digamos, de simplemente espectadores en la situación. De mirar las cosas. Exacto, de mirar las cosas, y no hemos asumido el rol protagonista que debemos tener todos los conciudadanos dentro de una nación. Entonces es importante que la gente, la mayoría de gente ecuatoriana que ama a su país, que ama a este hermoso Ecuador, se haga propio todas estas circunstancias y luche por lo que cree y defienda lo que estima, defienda lo que ama. No simplemente que esperemos que sean las A o B personas, los demás, los que nos den haciendo el trabajo, sino que todos seamos partícipes de esta defensa de nuestros derechos, de nuestra forma, de nuestra oportunidad de vivir mejor. Y eso es fundamental siempre y cuando nosotros seamos actores principales de nuestro futuro. Esa defensa del Ecuador nos corresponde a todos, cada uno desde sus ámbitos. Sin embargo, en el caso de producirse un escenario extremo que se repite en el Ecuador, Fuerzas Armadas de manera profesional actuarán oportunamente. Mire, nosotros cumplimos las disposiciones de los entes que correspondan, lógicamente siempre marcados dentro de la Constitución, las leyes, y lo que la Constitución y las leyes permitan, pues estaremos inmediatamente con nuestro contingente para cumplir las disposiciones que sean necesarias a fin de precautelar la seguridad de la ciudadanía y el progreso de nuestro país. ¿Y cómo lograr que penetre un mensaje de paz como usted ha dado esta mañana?
ahí repito nuevamente, es importante que primero todos nos hagamos partícipes de la situación del país, que todos demostremos que amamos este país y que todos, en cada uno en su nivel, exija o realice la presión necesaria sobre sus coidearios, sobre sus líderes, sobre quienes dicen representarlos, exigiendo que trabajemos en función de la nación, que nos sentemos a dialogar, que conversemos, que encontremos las mejores situaciones y que en función de esto salgamos adelante, sin violencia, sin anarquía y todos trabajando por el bien del Ecuador. Bien, al general Fernando Adati, comandante de la Primera División de Ejército Shiris, muchas gracias la presencia en la revista de Opinión Democracia y deje este mensaje tan importante del diálogo, la sensatez, la cordura, para buscar soluciones a los problemas que como toda sociedad tenemos. General Adati, muy amable su mensaje final. Muchas gracias, Miguel. Simplemente el invitarles a todos los ecuatorianos a festejar el 27 de febrero. Hoy es un día que tenemos que sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. Debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a esta nación y por lo tanto debemos unirnos y debemos fomentar el amor a esta tierra, el buscar mejores días para ellos, para ella, siempre con un ambiente de diálogo, de unidad y no de confrontación y anarquía. El general Fernando Adati, comandante de la Primera División de Ejército Shiris, aquí en la revista de Opinión Democracia. Muy amable, general Adati, siempre pensando en función del país. Gracias, Miguel. Gracias a la ciudadanía. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, Buscando la Verdad. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy buen día, feliz inicio de semana, y debemos seguir contribuyendo con un grano de arena para que este país siga trabajando por la construcción y no la destrucción del Ecuador, que somos la mayoría. Muy buen día. De Negra en la revista de Opinión Democracia. Ponte